Vamos a empezar con lo que es toda la parte respiratoria, que es una de las patologías también bastante frecuentes de un recién nacido. Cuando hablamos de síndrome de dificultad respiratoria, en realidad es un conjunto de signos y síntomas, como síndrome, que están presentes en el recién nacido y que puede ser de varias etiologías y causas. Hoy día vamos a revisar dos de las más frecuentes y lo vamos a completar el día martes. La primera, la más frecuente, la que nos preocupa más, es el síndrome de distrés respiratorio del prematuro, del recién nacido prematuro. En realidad, antes se conocía más como enfermedad de membrana hialina, que es al final la causa del distrés, la presencia de una sustancia hialina dentro del alveolo. Entonces, se le llama también CDR del prematuro, como enfermedad de membrana hialina. También se le conocía antiguamente como CDR tipo 1. Esto de verdad no cambia, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes conozcan toda esta parte de CDR del recién nacido y del prematuro en particular, para que puedan identificar precozmente desde el nacimiento y puedan tomar decisiones adecuadas en el manejo, tratamiento inicial y referencia de este niño. Nos remontamos un poquito a embriología, ¿no? Hace muchos años que han hecho embriología. Hay etapas en la embriología. El pulmón es una glándula, ¿sí? Y empieza por un esbozo pulmonar más o menos entre las 3 a 6 semanas de edad gestacional, la etapa embrionaria. A la semana 16 ya hay la etapa pseudoglandular, en las cuales hay la formación del pulmón, pero todavía no es nada funcional. De las 16 a las 24 semanas tenemos la fase canalicular, toda la ramificación ya de los bronquiolos. De la semana 25 a 38 estamos la fase sacular. Los sáculos son los alvéolos precursores, digamos, en los cuales ya puede haber intercambio gaseoso. Y la fase alveolar, propiamente dicha, está desde la semana 38 y puede terminar incluso hasta los 8 años de vida, ¿no? De edad. Por eso es donde los niños pequeños son propensos a sufrir infecciones respiratorias. Y hay un programa que tiene el Ministerio de Salud de control de estas infecciones respiratorias. Y conforme va aumentando en edad, la incidencia de procesos respiratorios en general va disminuyendo. Entonces, la enfermedad de membrana hialina es un tipo de distrés respiratorio del prematuro que empieza desde el nacimiento, pero que tiene a agravarse con las horas y los días, en los primeros días de vida. ¿Por qué ocurre? Cuando hemos hablado de adaptación respiratoria, habíamos hablado de los neumocitos, son las células que revisten el alveolo, ¿no es cierto? Hay neumocitos tipo 1 y 2. 1 y 2. ¿Cuál es la función del neumocito tipo 1? Intercambio gaseoso. Y del tipo 2, surfactante. la producción de surfactante.
Y eso va a producirse gradualmente, ¿no? A partir de las 22 semanas, pero que ya va a actuar más o menos intraalveolarmente a partir de la semana 28. El déficit de esta sustancia va a hacer que el alveolo se colapse. Y eso ocurre desde el nacimiento. Mientras más prematuro, más incidencia membrana hialina. ¿Por qué? Porque la cantidad de surfactantes es escasa. Si es escasa, ese alveolo, lo poco que tenga cada alveolo al momento de nacer, se va a consumir. Y el alveolo comienza así. Y se va cerrando, ¿no? Gradualmente. Y por eso es un distrés respiratorio desde el nacimiento, pero que se va agravando. Quiere decir que con las horas, o en los primeros días, cada vez más alveolos se van colapsando por esta deficiencia, ¿no? Y si no hay alveolos, no hay intercambio gaseoso. Y si no hay intercambio gaseoso, va a haber hipoxemia, hipoxia, ¿no? Y acidosis. ¿Cuál es la diferencia entre hipoxia y hipoxemia? Ya les dije. La hipoxemia es en sangre y la hipoxia en los tejidos. Entonces el tejido, la célula, pues no tiene la cantidad suficiente para su metabolismo y comienza a utilizar la vía anaerobia de producción de energía, que es la vía anaerobia de la glucosa, produciendo ácido láctico. Al haber baja cantidad de oxígeno, ¿qué pasa con los vasos pulmonares? Acuérdense, al momento de nacer, se dilatan. ¿Qué es lo que pasa con los vasos al bajar la cantidad de oxígeno? Se contraen. Otra vez. Va a haber una vasoconstricción pulmonar, va a haber, entre paréntesis, una hipertensión pulmonar, lo que agrava el cuadro clínico respiratorio. ¿Por qué viene el distrés? ¿Por qué viene que se está queriendo ahogar, decimos a ver, ¿no? Por compensación. Trata de compensar la falta de oxígeno. Entonces, es un distrés. ¿Qué pasa con la edad gestacional? Mientras menor la edad gestacional, la frecuencia de la membrana aumenta cada vez más. Fíjese, esta es una incidencia sin tratamiento preventivo. ¿Por qué hacemos tratamiento preventivo? Corticoides. Con corticoides prenatales. Después vamos a hablar sobre eso, porque también tiene sus bemoles. En general, el 10% de todos los prematuros me van a hacer membrana hialina. Pero, si yo los clasifico por edad gestacional, fíjense, en un prematuro tardío que puede oscilar entre un 10% aproximadamente, puede aumentar a 80% de niños menores de 26 semanas. Entonces, de ahí la importancia de saber qué hacer ante una amenaza de parto prematuro. La mejor manera de que ustedes me refieran a estos tipos de prematuro es acá, intraútero. Pero hay algunos que les van a hacer en la comunidad, van a venir en expulsivo al centro de salud y van a tener que atender. ¿Surfactante hay en centros de salud? No. Entonces, ante una amenaza, ustedes van a prever que en los siguientes días o en la semana siguiente se vaya a producir un inminente parto, ustedes ponen prevención con corticoides. La membrana hialina ha ido bajando felizmente la mortalidad neonatal. Hay 4 grupos grandes de mortalidad neonatal: CDR, malformaciones,
asfixia y sepsis, ¿sí? 4 grupos. Antes sí, pues como que los prematuros estaban condenados a morir si es que tenían problemas en membrana hialina, ¿no? Pero después de los años 80 esto ha mejorado bastante la supervivencia. Bueno, esto solamente para recordarles, esto ya lo hicimos cuando hemos hablado de adaptación respiratoria, sobre la composición del surfactante, en las cuales la mayoría, 90% son lípidos, dentro de los cuales el más frecuente es la fosfatidilcolina, y un 10% son proteínas. Y hay una secuencia, ¿no? Se ponen igual como les dice el hijo de madre diabética. Igual hay una secuencia de producción de membrana, ¿no? Primero que tengo que ver que hay una inmadurez pulmonar. Esa inmadurez pulmonar hace que haya poco surfactante. Si hay poco surfactante, ¿qué pasa con el alveolo? Se colapsa, atelectasia, ¿no? Disminuye la ventilación pulmonar. Si disminuye la ventilación, hay hipoxia o anoxia, tisular o celular. Por lo tanto, la celular que va a producir ácido láctico. ¿Qué otra cosa a nivel pulmonar? Los vasos pulmonares se cierran. Y al cerrarse hay hipertensión y a veces eso me hace producción de shunts también de derecha e izquierda. Si hay hipoperfusión pulmonar, hay un anabolismo deficiente de las células tipo 2 o los leucocitos tipo 2, aumenta la permeabilidad vascular. Los vasos sanguíneos están alrededor de los alvéolos, ¿no es cierto? Entonces hay como un exudado hacia adentro del alvéolo. Y ese exudado es una sustancia hialina, fibrina, y por eso se le llama enfermedad de membrana hialina. No necesariamente tiene que ser prematuro, es lo más frecuente, ¿cierto? Menor edad gestacional. Pero también la cesárea sin trabajo de parto se ha relacionado a cierta presencia de atelectasia. Antecedentes de enfermedad de membrana hialina, la hemorragia materna. ¿Por qué? Porque interfiere con el surfactante que puede estar ahí normal. Igual que la asfixia. En una asfixia perinatal, un niño asfixiado, lo que va a hacer es va a consumir más surfactante de la cuenta. El hijo de madre diabética, ¿cuál es el problema acá? La insulina interfiere con la producción del surfactante. Igual en eritroblastosis fetalis, la causa es la hiperinsulinemia. El sexo masculino, si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de problemas los tenemos los varones, ¿no? Al momento de nacer. ¿Sí? Desde que el porcentaje de mortalidad, por ejemplo, en neonatos, 60 con 40, casi. 60 varones, 40%. O sea, es falso eso de sexo fuerte, ¿no? Es el sexo débil. De chiquitos. Y de viejos, ¿quién más se muere? Los varones. Siempre en las estadísticas poblacionales se ha visto que siempre hay más varones. Entonces dice, no, a mí me toca 2 por 1, es fácil. Segundo, gemelar. Cuando hay gemelos, el menos maduro es el segundo. Yo le digo siempre, es el gemelo ocioso. Es el gemelo que estaba a un costado. El que está sufriendo el trabajo de parto es el que está, el primer gemelo, el que está bien ubicado. Y ese tiene más estrés. Y si tiene más estrés, produce más surfactante, madura más que el segundo. Entonces, el cuadro clínico va en relación a un cuadro de dificultad respiratoria. ¿Qué es dificultad respiratoria? Presencia de, para que se acuerden, vayan de arriba abajo. Aleteo nasal, quejido, Tira de costa. respiración rápida, Tirar. tirar, Listos. retracción,
Disociación. Desbalance. ¿El color cómo está? Y Cianótico. Deja de respirar también. apnea. ¿Sí? Entonces hay una serie de signos que se pueden acompañar también de cuadro laboratorial por análisis de gases arteriales en las cuales me va a permitir esto que está. Hay también edema y diuresis disminuida. Muchas veces en infecciones pulmonares o neurológicas lo que va a haber es un SIHAT. ¿Entienden el término? Síndrome de secreción inapropiada de hormona Antidiurética. antidiurética. Por lo tanto, retiene líquido y hace edema. ¿Sí? Eso puede ocurrir acá, puede producir una meningitis, también un SIHAT. El Ahmed, o sea, de donde es el punto más alto, es al tercer día. Si sobrevive al tercer día, ¿qué es lo que pasa? Comienza a mejorar. ¿Por qué? Porque el mismo organismo ya comienza a producir surfactante con todo el estrés. El cuadro mejora. También puede haber palidez, pulsos periféricos disminuidos o filiformes. Esto es todo lo que les decía sobre la polifia, disminución del murmullo vesicular, aleteo nasal, gruñido, retracciones intercostales, sifoideas, subcostales, cianosis. Puede haber estertores, ¿no? Generalmente son estertores finos, tipo crepitantes, subcrepitantes, no tanto roncantes. Este es un test que se supone ya les han hablado sus profesores de práctica. Es un test que me identifica grado de dificultad respiratoria. Y es un test muy antiguo. Pero lo utilizamos a veces para todos los niños. Y no es así. Este es un test que se creó el año 1956, fue publicado. Por estos dos autores, el apellido, Silverbrand y Adams. Y fue creado exclusivamente para un prematuro, para la dificultad respiratoria del prematuro. Son 5 ítems, ¿no es cierto? Movimientos tóraco-abdominales, se refiere esto, a este desbalance que puede haber, ¿no? A la amplexación o a la depresión de la caja torácica. Si son rítmicos 0, el tórax inmóvil, abdomen en movimiento 1, y cuando es como un sub y baja, eso le decían los dos. O sea, al revés del Apgar, el puntaje ideal acá es 0. El tiraje igual, o sea que no haya leve o intensa, igual con la retracción, con el aleteo nasal y con el quejido respiratorio. Entonces, con el tiempo, ¿qué han hecho los médicos? Para todo niño neonato que tenga dificultad respiratoria, aplican el ciclo de Viviani. ¿Ustedes creen que el tórax de un recién nacido a término puede hacer esto? ¿Desbalance? ¿Habrá retracción sifoidea? Pues tampoco, porque el tórax, la caja torácica ya es más rígida. ¿Sí? Entonces, ha habido intentos de modificar el test y en vez de poner, por ejemplo, le he puesto color. ¿No? De ahí, que esté con una cianosis periférica, con una cianosis generalizada o que esté rosadita. De 1 a 3 de Silverman decimos CDR leve, de 4 a 6 moderado y de 7 a 10 severo. Hasta la clasificación es la inversa del Apgar, ¿no? Y un poco como que para que se guíe, no necesariamente es cierto, pero por ejemplo, si yo tengo 1 a 3, de repente necesita oxígeno, pero oxígeno a flujo libre por canulita, ¿no? Si es moderado, de repente necesita un CPAP, ¿no? Pero si es severo, no, de repente necesita poner un tubo endotraqueal y hacerle ventilación a presión positiva.
¿Qué ayuda diagnóstica tengo? Básicamente la radiografía. Y en una radiografía, lo que queremos ver es justo ese colapso alveolar. En 1 grado 1, por ejemplo. Que sea muy leve, esos puntitos que acá no se ve, pero que acá se ve más, ¿no? En los libros ustedes van a leer un término, se llama vidrio esmerilado. Entonces, esta es clásica de un pulmón en vidrio esmerilado, ¿no? Que sería una membrana hialina tipo o grado 2, en las cuales lo que ven es un infiltrado granular y muchas veces se ve unas rayitas negras que son los broncogramas aéreos. Es como que hay mayor resistencia pulmonar y los bronquios están dilatados. Entonces se dibujan como negritos. Este ya sería una 3, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Acá está más o menos nítida la silueta cardíaca, acá más o menos borrosa, ¿no? Pero fíjense en el grado 3, ¿cómo está? Está más opaco. Y fíjense en el 4, desapareció completamente la silueta cardíaca. No tiene corazón. O sea, no se puede diferenciar bien, ¿no? Y hay pues unas rayitas negras por ahí, ¿no? Que ya ahí nomás se queda el aire. Acá tienen las 4, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 de membrana hialina. El manejo, una vez diagnosticado el cuadro, se hace con apoyo ventilatorio y con un medicamento, que es surfactante. El surfactante exógeno ya existe ya hace como 50 años. No existía masivamente a comienzos de este siglo, por ejemplo, el Ministerio de Salud no nos compraba surfactante. Yo comencé a utilizar surfactante en el siglo pasado, en los años 90 y tantos, pero porque estaba en un hospital del Seguro Social. Entonces el Seguro Social compraba, ¿no? Y era caro. Y no había protocolos. Y no había buen resultado. Entonces el Seguro Social nos suspendió también la compra del surfactante. El surfactante se utiliza en dos maneras: en forma precoz o profiláctica, en las primeras 2 horas, y en rescate hasta las 6 horas, como rescate. Entonces, como rescate es esto, por ejemplo. ¿Qué significa? Está establecida la membrana hialina. Le voy a poner surfactante por medio del tubo endotraqueal y ahí le voy a poner en alicuotas y después lo voy a ventilar. Y fíjate, ¿qué he logrado? Que los alveolos estaban atralexiados, comiencen a dilatarse. ¿Sí? Y hay otras formas también de identificar la membrana hialina que ya casi no se utiliza. Sí, pensaba antiguamente. El test de Clemens es un que se hacía ensayo con alcohol y líquido amniótico, igual que el índice de citina esfigobianina o la determinación de fosfatidilglicerol. Pero para eso, ¿qué necesitaba? Hacer una función intraamniótica con todos los peligros que eso conlleva, como el sangrado o desencadenamiento del paro. Y nos quedamos con la radiografía. Actualmente está muy de moda hacer ecografía pulmonar. O sea, la identificación de la membrana por ecografía, que dice que su sensibilidad es mucho mayor incluso que la radiografía. Ecografía. Y bueno, los gases de sangre
me sirve para ver cómo está el intercambio gaseoso en este niño, ¿no? Anatomopatológicamente, lo que vamos a identificar generalmente es la congestión pulmonar y la presencia de esa membrana dentro de los alveolos, ¿no? Colapso de los bronquiolos, ¿no? Y los alveolos que están llenos de esa membrana hialina. Al colapsarse, pues es un problema de intercambio de gases, ¿no? Entonces, ¿qué criterios necesito de diagnóstico? Es un CDR de inicio del nacimiento, desde las primeras horas, pero ¿cuál es la característica? Que se va agravando, que se va aumentando las atelectasias, hasta más o menos las 72 horas, donde es su AHMED el cuadro. Una radiografía, un cuadro clínico compatible, el requerimiento de oxígeno. ¿Qué saturación tiene de acuerdo a la concentración de oxígeno que yo le doy? Se dice que el requerimiento más de 0.35 en algún momento ya me hace pensar que ese niño ya tengo que aumentar la cantidad de oxígeno o cambiar el método de oxigenoterapia. Si lo estaba solamente con un oxijuto o una cánula, tengo que cambiar a CPAP, y si no resulta con CPAP, igual tengo que cambiar a ventilación mecánica. Y se mantiene la signología por al menos 48 horas. Un niño que a veces me ponen membrana hialina y que al día siguiente yo voy a pasar visita y está en lo más normal, probablemente no tenga un cuadro clínico ni una radiografía compatible con membrana hialina. Si ya está establecida una membrana hialina, hay conductas que tenemos que tener. Tenemos que hospitalizarlo en una UCI neonatal. Por lo tanto, si tienen la mala suerte de que ha nacido en su centro de salud, ¿qué me van a hacer? Si hay un CDR bastante marcado, lo van a poner en NPO. Le van a poner un endovenoso. Ya lo sabe poner, ¿sí? Y el otro es, le vamos a poner un CPAP. Y eso lo vamos a aprender a hacer ahora. Un CPAP artesanal, primero. No hay opción de tener un CPAP de burbuja con un mezclador ni un calentador de oxígeno. Pero al menos hagamos un CPAP artesanal. El CPAP artesanal lo podemos hacer con una cánula binasal, pero también lo podemos hacer con un corrugado, que es mejor. Una cosa es que el aire pase por un tubo liso y otra cosa es que pase por un corrugado. ¿No es cierto? ¿Has visto esos que son como espiral, ¿no? ¿Cómo iría el aire por un tubo liso? ¿Cómo iría el aire por el tubo corrugado? Torbellino. ¿Sí? Hace una turbulencia. ¿No? Hace esto. Y eso llega al pulmón. ¿Qué hace con el pulmón? Y hace esto. Lo sientes. Como masajito. Ya. Entonces, beneficioso es eso, ¿no? Un ambiente neutral térmico, monitoreo, oxigenación. En un prematuro siempre esto va a ser con membrana hialina al menos. Este va a ser nuestro objetivo de saturación. ¿Ya? 90 a 95% de saturación. Mantener un equilibrio, una hemodinamia, no dar mucho líquido, sobre todo si es prematuro, porque me pueden producir una hemorragia intraventricular. Exámenes dentro de las primeras 2 horas, ¿no? Una radiografía de tórax, gases, si se puede, una glicemia ejecutiva, ¿no? Entonces, ustedes se estabilizan
Y siempre tengan en cuenta las 3 hipos que siempre les he dicho para la referencia, ¿no? Evítenme la Hipotermia. hipoxia, la hipoglicemia y la hipotermia. Ese es un buen referido si me evitan todo eso. ¿Qué dice la evidencia actual, abril del 2025, sobre el uso de corticoides? Antes se usaba corticoides. Nos ha demostrado que el corticoide también puede ser contraproducente, puede haber alteraciones a nivel del neonato a largo plazo. Entonces la evidencia ha dicho que, oye, ya no me. La coja americana hace años decía hasta las 36 semanas se puede dar corticoides prenatales. Y eso ha cambiado. Entonces se ha quedado en eso. 23 0 días a 33 semanas con 6 días. O sea, menores de 34. Y antes le ponían 24. Ahora, ¿y por qué le han bajado de 23? De 24 a 23. Una semanita. Porque la recomendación es, si ustedes tienen una gestante de 23 semanas en las cuales tenga signos de repente de que puede iniciar un parto prematuro en los siguientes días o en la siguiente semana, ustedes le pueden poner corticoides prenatales. El corticoide prenatal lo que induce es una maduración a nivel de los linfocitos, tipo 1 y tipo 2. Entonces este es un grado de recomendación bastante fuerte de acuerdo a la evidencia, ¿no? Grado 1A. ¿Cuál es el esquema? Si bien es cierto, yo no me debo meter en esto porque es prenatal, no tengo injerencia en la gestante. Siempre lo hemos conversado con el servicio de obstetricia porque somos un equipo, ¿no? Yo como neonatólogo sobre todo, sí, converso bastante con todos los que vienen, hasta con los nuevos que vienen, cómo vamos a hacer en mejoría del bebé. Y tenemos 2 opciones, ¿no es cierto? Betasona y dexametasona. Pero la gente prefiere más esto, ¿no? Y la evidencia también te dice que es mejor. Porque también puede haber una mejora en la disminución de las hemorragias intraventriculares, más con betametasona que con dexametasona. Pero si no tienen betametasona en el centro de salud, está bien la dexametasona. Betametasona 12 miligramos cada 24 horas, o sea, 2 días, una vez al día. Y la dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis, o sea, también en 2 días. ¿Cuál es lo mínimo que necesito para que tenga un efecto sobre el recién nacido? 24 horas. ¿Sí? No es que tiene que completar, por lo menos 24 horas ya tiene un beneficio. Entonces, el manejo va en base a corticoides prenatales, a prevención y tratamiento de la asfixia perinatal. Si tengo un prematuro, además asfixiado, se imagina, se potencia la pérdida de surfactante. La terapia con surfactante se administra generalmente a bebés que requieren un FiO2 más allá de 0,3 o 0,4 para tener una saturación por encima del 90. Solamente para el conocimiento, porque sé que no lo van a tener. Pero por ahí, si están en Quillabamba es surfactante, en Sicuani es surfactante, hasta en Santo Tomás me han dicho que es surfactante. La dosis, nosotros utilizamos el Survanta, que es extracto de pulmón bovino, 4 mililitros por kilo.
por ejemplo, pesa 1500, 6 mililitros. El frasquito viene hasta 8 mililitros, o sea, hasta para un niño de 2 kilos. 4 miligramos, o mililitros, perdón, porque es de 100 miligramos cada mililitro. 4 mililitros por kilo, endotraqueal. La oxigenoterapia va en base a niveles. Ya vamos a tener una clase de oxigenoterapia. ¿Cómo vamos a administrar el oxígeno? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1 son los casos de cánula binasal, mascarita u oxijut, que son los casquitos. Nivel 2, CIPAP. Nivel 3, ventilación mecánica. Entonces hay dos momentos para administrar el surfactante. Uno temprano. Hay ventajas el hecho de hacer una terapia temprana, que ha ido bajando con el tiempo también. Antiguamente, cuando recién empezábamos, utilizamos en todos los niños menores de 2.000 gramos o menores de 34 semanas. Después la guía lo bajaron a menos de 32 semanas. Después a menos de 30 semanas. Actualmente está en menores de 28 semanas. Quiere decir que los mayores de 28 debería esperar, ¿no? Y si se presenta, ya administro. Eso ya es rescate, no es prevención. CIPAP, cuando me lo vayan a referir. La presión en centímetros de agua, de la presión continua en vías aéreas superiores, no nasal, 6 centímetros de agua. ¿Qué significa 6 centímetros de agua? 6 centímetros debajo del nivel del agua. Eso me da una resistencia para que escape y esa presión se refleja acá, a nivel nasal. Y eso a nivel pulmonar, tratando de mantener los alvéolos abiertitos, ¿no? Es como que yo trato de mantener mi volumen residual. Cuando yo expiro, ¿boto todo el aire del pulmón? No quiero. Hay un volumen residual funcional. Ese volumen residual funcional hace que el alvéolo no se colapse. Pero, ¿qué es lo que pasa con el bebé? Cuando expira, bota todo. Entonces, ¿qué hace el alvéolo? Colapso. Entonces, yo quiero mantener ese volumen residual funcional. Ese es el P. O sea, presión al final de la expiración. Otra de las cosas que también concomitantemente se potencia es el sulfato de magnesio, ¿no? El sulfato de magnesio como protocolo en el hospital es para todos los gestantes menores de 32 semanas en riesgo de parto inminente. Eso también está dentro, igual que los corticoides, el sulfato de magnesio está dentro de los protocolos sí o sí que me tienen que poner. Bueno, el que utilizamos nosotros es este, como les digo, el Survanta, que viene ya en suspensión. La dosis es 4 mililitros por kilo. El otro que algunos centros utilizan es el Curosurf. Pero el Curosurf no es de bovino, es de porcino. Pueden utilizar también eso. Este es el CIPAP, ¿no? Pero con tubo corrugadito. Tan pronto como sea posible.
muchas veces, sobre todo en menores de 32 semanas, al momento del nacimiento nosotros tenemos ya el CPAP armado. No es que lo vamos a poner después, no. Al momento del nacimiento ya hacemos la atención, el niño está llorando, no necesita reanimación, le ponemos la presión positiva. La idea es que no comience a contraerse, a telectasiarse. Entonces, esto previene la telectasia y preserva también. Hace que el surfactante persista más tiempo, que no se consuma. Siempre cuando se utiliza CPAP precozmente, son niños que tienen menos riesgo de que lleguen a una ventilación mecánica. Para eso necesito siempre un gas. Ese gas debe ser mezclado. Significa que no debería ser oxígeno puro, es ambiental. Debe ser humidificado, o sea, pasar por un humidificador. Debe ser calentado, debe ser pasar por un calentador. Temperado. Porque un niño puede tener varios traumas a nivel pulmonar. Si yo le meto mucha presión, barotrauma. Si le meto mucho volumen, trauma. Si permito que no le meto volumen y se colapsa, trauma. Y toda la manipulación de intubación, aspiración de secreciones, hace que tenga infecciones sobreagregadas. Y eso es el biotrauma. ¿Se imaginan ese pulmoncito de ese prematuro, todo lo que tenemos que luchar para preservar su función lo mejor posible? Entonces, siempre de 5 a 7, por eso les puse, pónganme 6 centímetros de agua de presión, pueden aumentarle a 7. Se dice que podemos utilizar 8 centímetros de agua, pero ya con riesgo de producir síndromes de escape de aire, no un neumotórax. Los flujos de 5 a 10 litros por minuto quiere decir que tienen que burbujear bastante para que llegue la presión real al pulmoncito, ¿no? Siempre cuando se pone un CPAP tiene que haber una sonda, porque acuerden, el CPAP va a soplar, pero va a soplar a la tráquea, pero también sopla al esófago. Por lo tanto, la cámara gástrica también se llena de aire. Y si se llena la cámara gástrica, ¿qué hace con el diafragma? Lo sube y me disminuye la amplexación pulmonar. Entonces, siempre tiene que haber una sonda orogástrica pegadita acá al costado y abierta, ¿no? Para que el aire que entró al estómago también salga. Ya para ventilación mecánica, si hay fracaso, ahí en acidosis severas, ¿no? Con pHs menores de 7.2, PCO2 mayores de 60, que aumenta rápidamente. La saturación siempre debe ser de 90 a 95, como les dije. Si no puedo sostener en CPAP, sobre todo en 0.30 o 0.40 de concentración, ahí tengo que pasar a la ventilación. No esperar mucho, o si hay apnea también, si deja de respirar o hay periodos de apnea prolongada. ¿Tiene sus complicaciones? Claro. La más frecuente, neumotórax. Si hay un neumotórax, ¿qué pasa con ese pulmón? Se colapsa
¿Qué más? ¿Qué pasa con hipoventila? ¿Qué pasa con el mediastino? Se desplaza hacia el otro lado y colapsa también al otro pulmón. ¿Sí? Todo eso produce. Y hace también el shunt de derecho izquierdo. Complicaciones crónicas que se pueden producir. Que casi la mayoría de niños que han pasado por la UCI lo tienen en cierto grado. Displasia broncopulmonar es una alteración del desarrollo del pulmón producto de los radicales libres que produce el exceso de oxígeno. Cuando hemos hablado de saturación, de desviación de la curva de disociación, hay cuadros que agravan, ¿no es cierto? Que agravan esto, a pesar de la saturación de 100%. Si está con una acidosis, por ejemplo, puede haber oxígeno normal, pero con hipoxia tisular, porque no hay entrega de oxígeno. Entonces ahí sí tenemos un problema. En la displasia es básicamente por la inmadurez del pulmón y por producto de los radicales libres. Otro problema del oxígeno, retinopatía de la prematuridad. Hay un daño a nivel de retina, hay un daño a nivel de la visión, y hay muchos niñitos que pueden estar ciegos. El asunto es, si yo les pregunto, fisiología, la presión arterial de oxígeno, ¿cuál es? 50-80. Recién nacido. ¿Qué pasa si la saturación está 100%? ¿Cuánto creen que está la presión arterial de oxígeno? ¿100? ¿110? 160. Es variable, a partir de 95 ya no se puede medir con A no ser que le hagan un análisis de gases arterial. Puede estar con 100. Tengo 5 niñitos con 100 y les hago gases arteriales. Uno está con 100, otro está con 150 y el otro está con 250 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. Pero el oxímetro, 100. Por eso hay el punto de 95. No permitan que sature más de 95%. Porque ahí se termina el 80. 95, más o menos 80 milímetros de mercurio. Pero sobre 95 y sobre todo sobre 100, que es lo máximo que marca el saturómetro, ustedes no saben cuánto de presión arterial de oxígeno. Y ese exceso de oxígeno que está circulando en la sangre se va a producir radicales libres. Peróxidos, superóxidos, hidrogeniones, que van a producir, tienen un efecto inflamatorio multisistémico. Deterioro del desarrollo neurológico por lo mismo, también cognitivos, ¿no? Y el segundo cuadro les quería hablar sobre eso. Taquipnia transitoria recién nacida. Antes le llamaban también pulmón húmedo o síndrome de estrés respiratorio tipo 2, porque tipo 1 decía. Uno ve el nombre y dice, ¿qué tiene por transitorio? Va a pasar. Que puede durar horas, ¿no es cierto? No es así. Puede durar días.
Entonces, entendamos igual en quiénes se presenta, ya sabemos en quiénes se presenta la membrana hialina. Entendamos en quién se presenta esto, hagamos el diagnóstico diferencial, veamos todos los cuadros de dificultad respiratoria que se puede presentar en un recién nacido. ¿Y qué caracteriza esto? ¿Cómo evoluciona? Entonces, es un trastorno pulmonar que se caracteriza por edema pulmonar. Hay un edema a nivel pulmonar. Y eso básicamente es por un retraso en la reabsorción del líquido pulmonar. Acuérdense, en el feto hay un líquido especializado que se produce ahí y que solamente sale, ¿no?, hacia afuera. El líquido pulmonar está a mayor presión que el líquido amniótico que rodea al bebé. Por eso solamente sale el líquido amniótico, no entra dentro del pulmón. ¿Sí? Entonces, si se elimina tardíamente o no, o demora en reabsorberse este líquido, ese líquido se queda a nivel del intersticio y sobre todo alrededor de los bronquiolos. Entonces es como que lo aprieta los bronquiolos, que es lo que desencadena los alveolos. Recordemos un poquito de adaptación respiratoria. ¿Cuáles eran las vías de depuración o eliminación del líquido pulmonar? Mecánica, mediante las contracciones, y eliminación a través de la boca. Otra vía de depuración. La reabsorción ¿Hacia dónde? hacia el plasma de feto con la sacoporina. ¿Hacia dónde? La sangre. Directamente. Hay una vía directa hacia la sangre. Pero si hay otra vía por los linfáticos. Y ahí se interviene eso. Entonces yo tengo tres vías, ¿no? Directo, la obstrucción directa hacia los vasos sanguíneos, e indirecta, porque primero es los linfáticos. Lo que más se retrasa en esto es esa vía de los linfáticos, ¿no? Entonces hay disminución un poco de eliminación. Generalmente esto es una afección benigna. Que yo recuerde, mire, en todos los años que tengo de médico y sobre todo de pediatra y neonatólogo, a mí nadie con la clínica transitoria se me muere. Lo que sí convendrá de a mí. La incidencia puede oscilar entre 0.5 a 2.8 de todos los partos. ¿Qué es lo que puede aumentar? La cesárea. La cesárea te puede aumentar la incidencia de taquífobia. Y acá tenemos un problema con la cesárea, ¿no es cierto? La presencia de las cesáreas innecesarias. Si bien es cierto, es un procedimiento en las cuales salva vidas, hemos visto que se abusa mucho de las cesáreas, también es contraproducente. Aumenta porque no hay el trabajo de parto, las contracciones, la eliminación del líquido pulmonar, por lo tanto ahí se queda un poco más. Entonces la incidencia de taquipnea es mucho más en parto por cesárea. ¿Cuál es la fisiopatogenia? El edema pulmonar, que es transitorio, de ahí viene taquipnea transitoria, ¿no?, por la reabsorción lenta que tiene el líquido pulmonar. Aumenta pues la presión venosa central. Y esto también disminuye la eliminación del líquido pulmonar hacia los linfáticos, después hacia el conducto torácico, lo que desemboca en los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El edema alrededor de los bronquiolos, ¿qué hace con el bronquiolo? Lo estrecha. Entonces, el bebé hace esto. Y entra aire. ¿Qué es dificulta?
mortales. Entonces, cada vez el bebé está sacando más pecho. La amplexación disminuye. Y si la amplexación disminuye, por compensación, ¿qué hace el bebé? Comienza. ¿Sí? No hace tanto esto. Ese es un trabajo respiratorio, ¿no es cierto? Pero acá es esto. Comienza a producir frecuencias entre 80 a 120 respiraciones por minuto. Si es menos de... La mayoría de las taquitas generalmente son frecuencias muy altas, más de 80. Y los van a encontrar así, sacando pecho. Entonces, al ver colapso periobronquiolar, va a haber hiperinsuflación. Y es compensatorio el ataque al aumento del trabajo respiratorio. Bueno, ya hemos hablado de la asociación con cesárea. Entonces, uno de los factores de riesgo más importantes es la cesárea sin trabajo de parto, en las cuales no hay la contracción uterina. El otro son los partos súbitos o los trabajos de parto prolongados también, la sedación materna, la administración de grandes volúmenes preparto a la mamá, asma materna y exposición a agentes betamínicos. La asfixia, evitemos igual. Porque acordémonos un poco qué hace la presión, por qué respira un niño. ¿Qué hace que un niño respire? La acidosis. La presión. Interviene mucho la presión atmosférica. Interviene la luz. Interviene el tacto. Entonces, evitemos que tenga asfixia, porque si no, no va a haber esa presión que hace que siga el movimiento. Retraso en el pinzamiento del cordón. O sea, echémosles ojo a los partos domiciliarios. Que venga un niño después de 10-15 minutos. Ahí va a haber mucha transfusión sanguínea, por lo tanto va a haber aumento del volumen sanguíneo. Los macrosómicos. Como siempre, sexo. Todo niño con Apgar menos de 100. Cuadro clínico. Diagnóstico diferencial. ¿Este niño qué? ¿Un prematuro va a ser taquipnea? No. Estos son niños a término o casi de término. Significa por ahí puede ser los prematuros tardíos. Pero no los pequeñitos, a diferencia de la membrana de harina, que es mientras menor edad gestacional, peor. Presentan todos los signos de dificultad respiratoria, igual que hemos visto. ¿Cuál es la única diferencia que les pongo? El aumento del diámetro anteroposterior del tórax por atrapamiento del aire. Taquipnea. De 80, fíjense, hasta 140 puede estar. El otro es que esto es desde el nacimiento. No hay una buena adaptación. Los ruidos respiratorios, sin extractores ni roncos, ¿no? Suelen ser claros, porque no es que haya secreción, hay hiperinsuflación. Requerimientos de oxígeno habitualmente bajos, por eso es un cuadro respiratorio, a pesar de lo aparatoso que se puede ver, pues benignos, que les va a ir bien. Las frecuencias respiratorias generalmente son más de 60 y sobre todo entre 80 a 140. Mejoría no es tan transitorio como les digo. Puede durar 24 a 48 horas e inclusive a veces un poco más, días más.
que hacer diagnóstico diferencial con otras causas de dificultad respiratoria. Cuando hemos hablado de sepsis, les dije, la dificultad respiratoria es uno de los 5 puntos cardinales clínicos que se encuentra en sepsis. En cardiopatías congénitas, ¿no? En otros tipos de CDR, aparte de la membrana hialina con síndrome de aspiración meconiana. Por ejemplo, con membrana hialina, ¿cómo lo haríamos? Por cuadro clínico de edad gestacional. Con una aspiración de meconio. Tiene antecedente. O sea, ya tengo que tener ese antecedente, o el líquido meconial fluido o espeso, pero tengo ese. Con una neumonía. En neumonía yo tengo 2 neumonías. Recién nací. Martes vamos a hacer eso. Neumonía congénita, o sea, nacen con neumonía y neumonía de la comunidad. Se va de alta sin factores de riesgo. El hermanito ahí estuvo en un proceso respiratorio, le contagió y se vino con un proceso mayormente virales, en este caso bronquiolitis, o también puede ser bacteriano. En neumonía congénita la mamá tendría que tener algo, ¿no? Por ahí bueno, tengo un prolongado, una cordonitis, una fiebre materna de parto, algo que me colabore hoy, pero puede ser esto. Esto es interesante en la medicina, tratemos de hacer funcionar la cabecita. ¿Sí? Cuadros post-asfixia, que también pueden quedar con procesos de dificultad respiratoria en un niño a término. Y para el diagnóstico prenatal es poco probable si las pruebas pulmonares fetales demuestran madurez, ¿no? O por ecografía, como lo hacemos ahora. Postnatales, pues hagamos pruebas de gases para ver si hay acidosis, si hay hipoxemia. Una radiografía de pulmones me confirmaría el cuadro. ¿Cómo encontraría una radiografía? La puedo encontrar. Ahí va para menos la luz. A veces lo pongo como un sol radiante, como dibujan el sol, ¿no? Fíjense. O sea, a nivel pariliar y hay como rayos, digamos. Y en los otros, al siguiente, por favor. Préndemelo. Y en los otros, que puede haber congestión, cisuritis, derrame pleural, edema alveolar. ¿Sí? Puedo tener esto. Puede haber una cardiomegalia leve, sí, por la congestión de volumen. Casi no se ve en ese caso. Ahí estaría una cisuritis. O sea, un acúmulo de líquido entre los lóbulos pulmonares. También puedo tener aplanamiento del diafragma. ¿Por qué? Porque está insuflado. Un aplanamiento. Aumento de los espacios intercostales o horizontalización de los arcos también. Todo producto del aumento del volumen pulmonar. Entonces, diferentes patrones, digamos, reticulares, de atrapamiento aéreo, de condensaciones, de derrames pleurales inclusive, o ligeras congestiones a nivel cardíaco. ¿Qué hay que hacer? Mayormente el apoyo ventilatorio. Siempre un ambiente térmico neutro. Miren si es necesario alimentarlo por sonda, por ejemplo, que se lo pueda alimentar. Miren si es necesario poner en reposo gástrico y ponerlo en intravenoso. La recomendación que generalmente utilizamos en los servicios neonatales es esta.
Si es una frecuencia entre 40 y 60, eso es normal, ¿no es cierto? Y esos lactan normalmente. Si está entre 60 y 80 respiraciones, que ya está un poco elevada, evaluar si puedo alimentarlo o no por una sonda orogástrica. ¿Para qué? Para no quitarle la leche. Pero, si está más de 80, ahí sí lo tengo que poner reposo gástrico y poner un endovenoso. ¿Cuánto de endovenoso? Solamente lo que necesite para el primer día. Si es un niño de este tipo, 60, ¿no es cierto? No más. 60 mililitros por kilo por día. ¿Sí? No le aumenten más. El segundo día, ¿de qué va a depender? La evolución. Del balance. ¿Qué pasa si este niño no bajó de peso? Está reteniendo líquido, está con el edema. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Le aumentan a 70 al siguiente día? No. ¿Qué hacen? Le mantienen. Y señores, eso es lo que tienen que tener como criterio. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces los médicos? Somos mecánicos. Y mecánico significa, oye, ¿sabes qué? Mira, si hoy día le tocó 60, mañana le toca 70 por kilo, ¿no es cierto? Como que aumentar. Y no vemos el paciente. Nosotros tratamos pacientes, no patologías, porque la patología se comporta diferente en ese niño, en este, forma de vida. No todos es igual. La gravedad incluso es diferente. Mantener una ventilación, ¿no? Por lo menos de 90 o más. Si la oxigenoterapia va suficiente por cánula binasal, lo puede. Raros pueden llegar a requerir un CPAP. Siempre la restricción de fluidoterapia, todas las guías lo recomiendan en menos de 65. Eso es criterio, ¿no es cierto? Si tengo esto. No bajó de peso, muy bien, no le aumento. ¿Pronóstico? Bueno, como les digo, nadie se me ha muerto por taquicardia transitoria. Es un distrés respiratorio autolimitado, de buen pronóstico, e incluso no se han identificado secuelas a largo plazo para este tipo de niños. ¿Sí? Entonces, esto es todo lo que le quería brindar por ahora. ¿Sí? Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Doctor, en el tema del síndrome de estrés respiratorio, ¿la presión atmosférica podría influir? Porque tenemos como que un bebé de 90-95%, pero un bebé de Cusco sería diferente a un bebé de ¿influiría? Pero vamos a la fisiología. O sea, no es que, si bien es cierto, yo necesito un poco más de presión o un poco más de concentración, pero no es que por vivir acá nosotros lo vamos a mantener con menos saturación que lo ideal, porque el organismo y los tejidos son los mismos, ¿entiendes? Entonces, siempre predomina lo mismo. Sí. Ahora, es cierto, y esa es la recomendación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo veo un niño normal acá en Cusco, 92, 93, es una estatura? Voy aquí ya vamos, la vez pasada fui ver sus monitores, 5 oxígeno, 98, 99%. Es el efecto de la presión arterial. Sencillamente satura más. ¿No? Pero lo ideal es que lo baje para este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos, nos vemos el día martes. Denles las felicitaciones a sus mamás de mi parte.